Pues en esta noche vamos a estar hablando, en la primera parte, vamos a estar hablando bajo el tema consultando a Dios. Esto es muy importante por varias razones, porque le voy a explicar más para adelante. Pero vamos primero a leer una escritura que se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 5, segunda de Samuel, capítulo 5, ahí a la altura del verso 19. Leemos, dice así. Entonces consultó David a Jehová, diciendo, iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David, ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Amén. Yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cuántas cosas de las que ustedes hacen o quieren hacer, o de las que hacen también, ustedes la consultan a Dios? O sea, ustedes, como decimos, ponen eso en oración o, o le preguntan a Dios si quiere que la haga o no. Ustedes tienen esa experiencia de haber consultado a Dios en un momento y que le ha dicho que sí o que no. Ustedes tienen esa experiencia, algunos de ustedes han vivido eso en algún momento, de que un asunto importante ustedes lo han puesto en la mano de Dios y se lo han presentado. Más o menos que ustedes han vivido eso. ¿Quién me puede decir si ha vivido esa experiencia? Entonces, si ustedes no lo han vivido, para ustedes es esto que vamos a tratar hoy. Muy importante lo que vamos a tratar hoy. Entonces, en la parte introductiva, nosotros tenemos que el ser humano es dado a creer lo que sus ojos pueden ver. Eso es normal y es muy escéptico el hombre con el mundo espiritual. Eso es normal. O sea, hay dos puntos que son muy interesantes, que la gente no puede diferenciar. Creerle a Dios y creer en Dios. Eso es distinto. Eso es muy distinto. O sea, una de las tareas más difíciles del ser humano es creerle a Dios, no creer en Dios, porque todo el mundo cree en Dios. O sea, creer en Dios es básicamente saber que Él existe, que Él está ahí y que Él puede hacer cosas poderosas y que Él ha hecho. Ahora, creerle a Dios es una tarea muy difícil en todo el ser humano. O sea, no es fácil creerle a Dios porque precisamente el ser humano está lleno de mucha incredulidad. Entonces, creerle a ese Dios no es una tarea tan fácil para nosotros como ser humano. Entonces quiero que aprendan a diferenciar eso, que es creerle a Dios y que es creer en Dios, que es muy distinto. Yo digo que la gran mayoría del ser humano cree en Dios, pero la gran mayoría del ser humano, incluyendo cristianos y todo el mundo, no le cree a Dios. Porque si fuera así, nosotros tuviéramos un poquito más de fe, tuviéramos un poquito más de confianza, más certeza en las cosas, y así sucesivamente. Pero como nosotros no le creemos a Dios, pues nosotros dudamos casi de todo, de cualquier cosa. Sin embargo, la misma Biblia dice que hay bienaventuranza en aquellas personas que confían en Dios. O sea, el Salmos 84:12 dice, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía, dice ese salmo que es de los hijos de Coré. Entonces, vámonos por partes. Si nosotros decimos, y nosotros podemos creer, y nosotros decimos que el futuro nuestro está en las manos de Dios, y esa es la realidad, el futuro del ser humano está en las manos de Dios, porque la vida, Cristo mismo dijo que Él tenía poder para dar y para quitar la vida. Entonces nosotros estamos totalmente en las manos del Señor. Entonces, si nosotros estamos, y si nuestro futuro está en las manos de Dios, ¿por qué ese futuro nosotros no se lo consultamos a Él? O sea, nosotros solo debemos de consultarlo a Él de entrada. Eso es así. Entonces, pero ustedes saben que no sucede mucho porque por lo regular nosotros incurrimos en muchos tipos de consulta en realidad. Nosotros consultamos a cualquier persona en una situación, sea cual sea, y tomamos decisiones, que es lo peor, sin tomar en cuenta a Dios. Entonces, por lo regular nosotros nos enfrentamos a dificultades y de momento estamos haciendo cosas que no son la voluntad de Dios
y nos está yendo mal. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos tomado la medida del lugar y nosotros hacer la cosa de manera correcta. Nosotros tenemos ejemplos en la Biblia de fracasos de personas que dejaron a Dios. Ahí tenemos el caso de Saúl. Si nosotros leemos ahí en Primera de Crónicas 10:13, dice, así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, la cual no guardó, y porque consultó a una divina. Ustedes saben, esa historia es muy interesante. Y para que ustedes vean lo bajo que puede caer un ser humano. O sea, un hombre que estaba dentro, bueno, llegó al reinado con la aprobación de Dios, un hombre al cual Dios le hablaba a través del profeta, y en un momento por la condición espiritual en que él cayó y por el nivel de rebelión que él tenía, pues Dios dejó de hablarle a él por profeta, ni por Turín, ni por nadie, Dios le hablaba. Y Saúl llegó tan bajo que él quería hacer la guerra contra los filisteos, pero Dios no le respondía ni por sueño ni por nada. Y lo que él hizo fue que se disfrazó y fue donde una bruja, donde una hechicera, donde una divina, eso es brujería, para que me entiendan. Y, y fue ahí, a ese punto llegó. Entonces, cuando un ser humano llega a ese punto, ha caído bien bajo. Entonces, es un caso tremendo también. O sea, y a Dios le agrada que nosotros le consultemos, que nosotros le busquemos. Y por eso hay un texto en Jeremías 33:3 que dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema que sucede en el ser humano? Cuando nosotros comenzamos a consultar otro tipo de cosas, que vamos a verlo un poquito más para adelante, nosotros estamos ocupando el lugar de Dios. O sea, fíjense que el futuro no lo conoce nadie, solo Dios. Y hay muchas personas que van a buscar informaciones de su futuro de manera incorrecta, porque ustedes saben bien a dónde van. Usted ve la gente que incurre a los hechiceros para que le diga tal cosa en determinado tiempo. Hay muchas personas que son muy adictas a esa cuestión de horóscopo y ese tipo de cosas, al punto de que hasta lo siguen y lo ven. O sea, por televisión y todo eso. Y buscan, antes cuando en los periódicos, yo recuerdo, en esa etapa de adolescencia que yo tenía, antes yo buscaba eso y abría los periódicos. En ese tiempo era prácticamente para ver horóscopo, pero yo me di cuenta con los años que eso era un engaño, porque todo lo que nacieron, un ejemplo, en el periodo que me corresponde a mí, eso a todos le caía bien, no. A una parte le podía ajustar, pero a otros no. Entonces, pero eso es un engaño, esa es la realidad. Entonces, la realidad es que cuando nosotros consultamos otro tipo de cosas, nosotros estamos básicamente ocupando el lugar que le corresponde a Dios. O sea, entiendan esto, el altar le pertenece a Dios. O sea, eso no se debe usurpar para nada, no debe usarse otro medio. O sea, la consulta se debe realizar, pero siempre tiene que ser dirigida a Dios. Hay muchos ejemplos en la Biblia de cómo la gente fracasó porque se desesperaron, cómo personas no pudieron consultar al Señor y consultaron otras cosas, e hicieron cosas a su manera, sin orar, sin ponerle en manos de Dios. Y a muchos cristianos les pasa esa situación. Van a emprender cualquier cosa y no oran, no hacen nada. Incluso van a asumir compromisos serios. Vamos a decir, compromiso de casarse, compromiso incluso hasta de iglesia. Y porque se emocionan o porque le gusta una muchacha, le gusta un muchacho, sin saber si eso es lo que le conviene, pues no le piden a Dios que lo dirija en nada. Entonces luego luego chocan con la realidad y se ven entonces en el problema, porque en el caso vamos a decir, del matrimonio, un ejemplo, el muchacho o la muchacha no le salieron como pensaban ni como se veía. Y en el caso de los negocios también, pronto fracasa el negocio o algo, pero yo pregunto, usted oró, usted puso eso en oración, y yo no estoy tratando el tema de la oración hoy, pero digo de manera directa, pero estamos hablando de consulta. Usted puso consultor, usted tuvo la paciencia, porque ese es el otro punto. Ahí estamos esperando respuesta. Nosotros estamos consultando a Dios, pero estamos esperando respuesta de hoy para mañana, y eso no es así.
o en una semana o en 14 días, y eso no es así. O sea, nosotros recuerden que yo le decía cuando le hablaba de la oración que Dios de 3 maneras responde, dice que sí, dice que no y dice que te espere. Lo que uno no sabe, la espera, qué tiempo es, por eso hay que seguir insistiendo. Y cuando una cosa es de Dios, fíjense que Dios siempre comienza a poner los medios para que la cosa se suceda. Pero tú te vas a dar cuenta cuando tú estés conectado con Dios, cuando tú comiences a consultar a Dios, cuando tú pongas casi todo en la mano de Dios. No es que vamos a tener, vamos a decir, un relajo. Pues en estos días, hablaba con una persona de otra iglesia y hablamos sobre la situación que está ahora mismo en el mundo. Yo le estaba diciendo que las iglesias van a tener que comenzar a reajustar sus horarios porque se ha demostrado que ya no tiene sentido que una iglesia esté, un ejemplo, un domingo dando un servicio a las 7 de la noche. Y me dice, ya no, porque eso hay que ponerlo en oración de Dios, pero para ustedes cambiar un horario no tienen que orar por eso. Le dije yo, eso no es una... porque ustedes cambian de horario, perdón, porque cambian de horario van a dejar de adorar a Dios, no. Entonces eso no es un asunto de consulta, o sea, para que ustedes me entiendan. Es una decisión que la tomamos y punto. Decimos, bueno, vamos a hacer el servicio a tal hora. La tomamos y punto, pero cuando yo me hablo de consultar, yo me refiero a cosas serias, cosas comprometedoras, a proyectos, a cosas de vida, básicamente. Amén. Entonces, yo quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes creen en los sueños? ¿Ustedes creen que Dios habla a través de los sueños? ¿Qué ustedes opinan? ¿Qué ustedes me pueden decir? ¿Cuántos de ustedes Amén, yo creo en eso. creen en los sueños? ¿Quién más cree en los sueños? Vamos a ver eso ahora. ¿Quién más cree en los sueños? Dígame, respóndame. Amén, amén. Dios puede hablar a través de sueños, claro que sí. Puede hablar, usted dice. Ujú. ¿Eh? O habla. Pero también esa es una parte que se da, que las personas creen que todo lo que se sueñan ya es que Dios le está hablando. Conozco personas así, que ellos todo lo que se sueñan ya creen que es que Dios que le está hablando, que le está diciendo. Y yo le digo, pero es que no todos los sueños son de Dios, pero sí, ciertamente. Dios habla también en sueños. Y la Biblia, los sueños, las visiones y los profetas están ahí. O sea, Dios ha hablado al ser humano de diferentes formas a través de su historia. Uno no puede negar eso, que Dios le habla a uno en sueños. Eso es así. Pero le habla de una forma que la gente lo ignora casi todos los días, que es a través de su palabra. Pastor, yo tengo Es una una forma, pregunta. vamos a ver si la podemos responder. En base a eso de los sueños, ¿cómo puedo yo, se puede controlar lo que uno se sueña? A veces uno se hace sueño que uno no quisiera hacerse. ¿Qué pasa en esa parte? Es difícil. Uno sueña tantas cosas que ni se recuerda de las que se soñó en una noche. O digo, una noche no, porque no tiene que ser de noche, perdón, durmiendo, lógico, es durmiendo. Pero lo que le quiero decir es que uno sueña muchas cosas y eso no depende de uno. Eso uno prácticamente no lo controla. Yo siempre he dicho que yo casi no me sueño cosas, pero en realidad no es así, uno sueña muchísimas tonterías y uno ni cuenta se da. Pero sí les digo que hay sueños que son de Dios y sí les digo que hay visiones. Cuando hablo es diferente a sueños, porque una visión que usted la tiene despierto. Y hay personas que tienen visiones porque eso es bíblico también. Esa es la realidad. Pero lo que le estaba diciendo es que nosotros, los seres humanos, yo me fijo mucho en esta parte, buscamos mucho que Dios nos hable. Un ejemplo, si yo le pongo este ejemplo, si yo me hago un sueño, bueno, posiblemente a ti te impacte, ¿verdad? A usted le impacta el sueño. Bueno, Dios puso esa forma para hablarme. Pero usted quiere que Dios le hable así y no necesariamente Dios tiene que tratar con usted de esa manera. A veces Dios te habla abriendo la palabra de Dios con un texto que resalta a tu vista, un texto que tú lo has leído en otras oportunidades, pero que nunca te llamó la atención, pero ese día te llamó la atención. Eso es así. Entonces, en realidad, todo lo que Dios, para que tú entiendas algo, Génesis, y todo con los sueños, eh,
todo lo que Dios habla, oigan bien, no se pierdan en eso, todo lo que Dios habla va alineado con su palabra. O sea, un sueño que uno tenga no puede ir divorciado de su palabra. Desde ahí yo comienzo a analizarlo. Cuando una gente me cuenta algo, bueno, me soñé tal cosa, yo comienzo por ahí. ¿Qué tanto ese sueño va alineado con su palabra, con la palabra de Dios? Porque tienen que ir de la mano. Yo les repito, yo creo en eso, amén. Pero todos esos sueños y las mismas visiones que la gente tiene, yo tuve una visión, tal cosa, sí, pero esa visión tuya tiene que ir alineada con lo que son las escrituras. Esa es la realidad. Fíjense que en Gálatas hay un texto muy conocido, que es Gálatas 1:8, que Pablo dice, si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciar otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema significa maldito. Entonces, fíjate bien, lo que Pablo está diciendo ahí es que los sueños, las visiones, las profecías que te pueda dar una gente, porque ese es otro punto. La profecía que te puede dar una gente tiene que ir alineada con la palabra de Dios. Yo le pongo un ejemplo con la profecía. Una vez me dijo una persona aquí, me dijo, pastor, yo estaba sentado en la universidad y, y una persona que no me conocía me dijo que me vaya para otra iglesia porque Dios me va a usar allá. Yo le dije, muchacha, mira, analiza bien la cosa, porque el diablo también habla. O sea, le dije, tu situación aquí no está siendo usada. Sí, está siendo usada. ¿Tiene una situación incómoda? No. Le dije, pero eso no es de Dios, le dije. O sea, ¿cómo Dios te va a sacar a ti de un lugar a que tú vayas a inventar a otro? Pero, pero ella estaba casi asumiendo que eso era de Dios porque ella no conocía a la persona. Y yo, no, pero es que tú no conoces a la persona, pero el diablo te conoce a ti, yo le dije. Ven, entonces por eso la importancia de la orientación, porque ella daba como un hecho que eso era de Dios. Y estaba casi al punto de irse, hasta que habló conmigo. Al final no lo hizo, porque realmente yo le hice entender a través de la Biblia de que eso no era de Dios. Digo que no hay razón, no hay una razón espiritual, bíblica, para que eso sea cierto. Y le decía, no te engañes, porque Satanás, el hombre no te conoce, pero eso es el hombre que te dijo eso, o el que tú le dices el varón, pero Dios sí te conoce. El enemigo, perdón, le decía, el enemigo sí te conoce. Entonces no te dejes engañar de esa manera. Yo le decía, ¿cómo tú vas a asumir sin tú hablar con tu pastor sin consultar a Dios? Porque ese es el otro punto. O sea, me dice, bueno, que una palabra, qué sé yo qué. O sea, asume que lo que le está diciendo esa persona es de Dios, pero no consulta directamente a Dios. Ven, dice, si una gente con cierta madurez en ese momento espiritual y le dan una palabra, se mete en ayuno y oración y le pregunta a Dios si eso es de él. No viene de manera determinada a decirme eso como que eso es un hecho, para que ustedes entiendan y miren un ejemplo real de lo que le estoy diciendo. Y eso fue una persona que se lo dijo, que yo sé que no lo conoce y que nunca quizá lo ha vuelto a ver en su vida. Y fíjense cómo esa persona viene con una palabra o con una profecía, qué sé yo, a decirle a ella eso. Pero entonces ahí está el problema. A mí me han dado muchísimas palabras y yo asumo eso, ¿no? Yo no asumo eso. Yo, yo digo, yo hablo con Dios también. Y si yo hablo con Dios, a mí no hay que estar mandándome mandado. Digo, ese es mi criterio. Dios sabe cuándo te va a hablar por otra persona y en qué circunstancia lo hace. Dios sabe cuándo te va a hablar por un sueño y cuando ese sueño es de Dios. Dios sabe cuándo te va a dar una visión también. O sea, hay demasiado engaño en este mundo espiritual. Hay demasiado engaño, hay demasiada gente tratando de pescar en ríos revueltos, dando palabras, creyéndose que son profetas, creyéndose muchísimas cosas. Yo siempre le digo a las personas aquí y a todas las personas que me rodean, usted le digo, usted tiene un pastor. Por más que usted le digan por ahí, hable con el pastor. Esa es la persona que Dios tiene ahí para usted. No se lleve de que aquel dijo, que el otro dijo y que aquel está diciendo. Por eso es que yo en realidad no soy tan amigo de andar visitando iglesias, porque en todas las iglesias no caminan con el mismo orden. Entonces, en cualquier momento se paran dos o tres, dan una palabra y el otro da otra y aquel da otra, pero nada de eso está dentro de lo que es el propósito de Dios y nada de eso fue ni siquiera muchas veces consultando a Dios, para que ustedes me entiendan. Entonces, a usted le están dando palabras, bueno, consulte a Dios a ver si es verdad. Usted lo consulta. Usted no está seguro, usted tiene una autoridad, hable con su pastor, ¿verdad? Porque yo no creo en realidad
que Dios ande buscando gente por todos los lados. No es que no lo haga, para que no me confundan. Que Dios ande buscando a cualquiera por ahí que no te conoce y te dé una palabra que no te ha dado a través de tu pastor o a través de un hermano de la iglesia de lo que está ahí. O sea, yo creo que las cosas en estos niveles hay que consultarlas con Dios por eso y hay que analizarla muy bien. O sea, usted no se puede ir a la ligera, es que eso es de Dios, no. A veces quizás ya Dios te da una palabra a través de tu autoridad, a través de tu pastor o algo, o a través de la Biblia, y alguien te la puede confirmar, pero aún así usted puede buscar más confirmación. Recuerda la historia de Gedeón. Para Gedeón, ir a la batalla contra los madianitas, Dios tuvo que ponerle a él muchas pruebas, el mismo Dios directamente tuvo que ponerle a él muchas señales. Ustedes ven, mucha gente lo ve como un asunto, no, que fe, no, fe, está bien, pero sin embargo, miren, es un ejemplo. Con todo, oigan bien, el mismo Dios hablando y tratando con él aún así seguía pidiendo señal. Yo mirándolo desde este punto de vista, yo lo veo correcto eso. Muchos dirán, no, que es un incrédulo, sí, usted lo puso en una predicación de que él es un incrédulo, que yo se lo acepto. Ahora, lo que usted no puede negar es que para él hacer esa labor que Dios le encomendó, lo consultó y Dios tuvo paciencia. O sea, le habló y le volvía a hablar y le volvía a hablar, tuvo paciencia. Y le reconfirmó, confirmó. Y Gedeón entonces salió y ganó. ¿Ven? Esa es la diferencia. Gedeón ganó. Entonces, nosotros debemos de ser sabios en esto de la consulta. Y no estoy fuera de tema, no. Yo lo estoy diciendo es que son mucha gente que le va a dar palabras, son muchas cosas que usted va a escuchar, pero usted debe de consultar al Señor. Entonces, hay ignorancia que las personas cometen en su vida en este aspecto. Amén. Mucha ignorancia. Y básicamente son consultas que hacen y consultas que Dios reprueba. Yo creo en la ciencia, yo le soy honesto. Yo creo que la ciencia la creó Dios. Pero la ciencia no tiene quizás la verdad absoluta. Entonces hay muchas cosas que la gente consulta y son consultas que Dios reprueba. Amén. Astrología. La gente sigue a esos astrólogos que tienen hasta programas de televisión. Amén. Ustedes saben lo que es eso. Entonces, la astrología, ahí está la lectura de cartas. Ahí está los signos zodiacales, que ustedes lo saben, que esos son, ahí están el tarot, eso, que usted ve hasta por televisión, eso a veces, ahí usted ve la magia negra, usted ve la parapsicología, usted ve muchas cosas, usted ve a la gente regando incienso, pero no el incienso es bíblico, pero es que ellos no lo hacen con esos fines. Ese es el problema, ¿me entiendes? O sea, no que yo estoy en contra de eso. Entonces, está el asunto hay muchas cosas que la gente usa, y que trenza de ajo, está la masonería, que eso usted lo ve en todos los lugares. Hay muchísimos métodos de controles mentales y más o menos, y muchas cosas que a Dios no le agradan. Y estamos aquí hablando precisamente en esta noche para nosotros no caer en esas cosas. O sea, nosotros tenemos que aprender a consultar a Dios y a preguntarle al Señor. El Señor te va a hablar, el Señor te va a responder o va a usar a alguien para hacerlo también. O sea, no hay que desesperarse. Entonces, el futuro solo está demostrado bíblicamente en la mano de Dios. O sea, cuida tu vida. Si quieres consultar tu futuro, la Biblia tiene lo que es tu futuro. Y tu futuro bíblicamente depende de lo que tú harás en el presente. No nos perdamos en eso. ¿Tú quieres saber cuál es tu futuro? Bueno, lo que tú estás viviendo, como tú estás viviendo, esas cosas te van a decir cómo va a ser tu futuro. O sea, porque eso es la ley de la siembra. Y eso es bíblico. Ven que todo está en la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Que lo que el hombre siembra, eso segará. Entonces, la ley de la siembra, el futuro está en la Biblia. O sea, ahí te dice todo. ¿Cómo tú estás viviendo? ¿Cómo tú estás sembrando? Bueno, ahí se dice cómo tú vas a cosechar. Eso es lo que debemos entender. O sea, si tú haces lo que dice la palabra de Dios, tendrá vida abundante. Si no, la Biblia dice que horrenda, dice la Biblia en Hebreos 10:27, horrenda expectación de juicio, del hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y que horrenda cosa que en manos del Dios vivo. Entonces, el futuro nosotros lo podemos saber, pero está en la Biblia. Totalmente está ahí. Dependiendo cómo vivamos, así nosotros vamos
a estar en el futuro. El presente de nosotros, bíblicamente hablando, es que determina lo que es nuestro futuro en sí. Entonces, para terminar esta parte, quiero decirle que los propósitos de Dios son eternos, ellos se van a cumplir, nos guste o no nos guste, se van a cumplir, aunque el ser humano busque el mejor médico, el mejor mago, un buen astrólogo, el hechicero, no podrá cambiar su destino. Amén. El único que puede escribir y que puede hacer un nuevo renglón en tu vida es el que te diseñó y que te formó. Porque mira, ni el hechicero, ni el astrólogo, ni el que lee la taza, ese no te formó. O sea, ese no puede hacer muchas cosas en tu vida porque ese no te ha formado. Amén. La Biblia dice en el Salmo 138:8, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampara la obra de tus manos. Y nosotros somos obra de sus manos. Entonces, por eso nosotros no podemos estar corriendo en nada de eso. Nosotros no podemos poner nuestra esperanza en ninguna de esas cosas. Todo eso es engaño. Yo a veces hago análisis lógico. Yo miro a la gente a veces que van desesperados y viven corriendo quizás en cosas oscuras. Pero la mayoría de esa gente son pobres. Pero te están diciendo que tú vas a ser rico. Ven. Entonces, viven mal y son pobres, pero te dicen que tú vas a ser rico. Entonces, que me expliquen eso. O sea, ¿cómo usted va a ser rico a uno, a menos que usted le trabaje para él, que no es el caso, y usted va a ser pobre? O sea, son cosas así. Y así me pasa con la numerología. Que el tipo agarra y que esos son los que van a salir. Pero eso es mentira. Porque si fuera así, lo jugara para él y para su familia. Lo que pasa es que usted a 15 clientes le da varios números y 3 de esos van a ganar. Eso van a decir que usted es el mejor, pero perdieron 97. Entonces, no podemos caer en ese tipo de engaños, señores. No podemos caer en eso, señores. Solo consultar a Dios para nuestros planes, para nuestros proyectos, para nuestras metas, para nuestros propósitos. Es consultar a Dios. Es la mejor y única vía. Y Dios te va a hablar, te repito, por la Biblia. Te va a hablar por alguien. Te va a hablar por sueños. Te va a hablar de alguna manera. Él te va a responder de alguna manera. Entonces, lo importante es siempre ir a la fuente y consultar. Oigan bien a quien conoce el futuro. Porque yo no conozco a nadie más que conozca el futuro, sino solo Dios. Entonces, Él es el que sabe lo que viene en el futuro. De mañana a sábado, Él es el que sabe. Nadie me puede decir eso. Uno hace planes, pero olvídese, quien sabe lo que va a pasar exactamente, quien lo tiene todo calculado es Él. Entonces, yo debo de preguntarle a Él. Si yo quiero saber de mañana, debo de preguntarle a Él. Aunque no me lo diga, pero debo de preguntarle a Él. Si quiero saber del año que viene, pues yo debo de preguntarle a Él. Da muchas predicciones, pero no se cumplen. Pero la única predicción real es la que está determinada por el Señor. Eso para que aprendamos. Usted tiene un proyecto, consulte a Dios. A usted le están dando, diciendo cosas para ir a la Biblia. Usted tiene un pastor. No se vaya con la magia, como decimos cuando jugamos pelota. No, hable con quien usted tiene que hablar. Plantee la situación. No todo lo que brilla es oro. No todo lo que usted le dicen es de Dios. Que una sierva me dijo, que un siervo me dijo, ¿qué sabe usted si es siervo o si es sierva? Si usted ni lo conoce y sabe su testimonio ni su conducta y sabe en la profundidad si es una persona de Dios, si no es de Dios, ¿me entienden? Entonces, yo soy cerrado con eso. A mí nadie puede estar dando palabras de que en la calle y profecía. Yo no, bueno, el diablo no se equivoca porque no me andan hablando mucho de eso, pero yo soy cerrado con eso. Yo no estoy vivo aceptando eso. De que sé yo, ¿quién, qué esto, qué aquello? No, yo no estoy en esos niveles realmente. Pues en esta primera parte, el Señor le bendiga. Si ustedes tienen algo que preguntar o algo que comentar, pues pueden hacerlo ahora, si así lo desean. Amén. Díganme si tienen algo que preguntarme o que decirme sobre el tema, cualquier comentario que quieran hacer sobre el tema tratado. Díganme. Amén, Padre Cristo. Amén, Padre amén. Cristo. Sí, yo siempre he estado en eso, que viene, que Dios me tenía muchos problemas yo con el hermano evangelista que iba allá, de que sabía mucho, de que Dios me dijo de usted,
Yo siempre he creído que lo que Dios me va a decir siempre me lo diga a mí. Él me lo dice a mí porque yo soy su hija, oro fervientemente para que Él sea el que me hable y dirija mi vida. Entonces, no me puede venir a mí con otra gente que Dios me dijo de ti. Que le diga de Él, pero de mí que Dios que me lo diga a mí. Yo siempre he dicho eso, que siempre Dios sea el que me diga a mí las cosas que Él me va a decir. Muchas veces yo le he dicho, pero yo estaba orando y Dios no me ha dicho nada. ¿Cómo que te dijo a ti, a mí no, que yo estaba orando? Yo lo he dicho así mismo. Y la realidad. Entonces, Dios tiene su manera de hablarle a través de otra persona, porque eso no se puede negar. Eso no se puede negar. Dios nos habla a través de otra persona, pero Dios tiene su orden. Claro que sí, que Dios nos habla a través de otra persona y nos habla leyendo la Biblia, que es donde más nos habla, y nos habla por sueño, y nos habla por una visión, pero no es un relajo tampoco, como la gente que anda por ahí a veces queriendo un relajo. Dios es un Dios de orden. Eso es así. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más puede añadir algo? Pero aquí el objetivo principal de esta parte es que nosotros consultemos a Dios. Nosotros podamos consultar al Señor para cualquier cosa. O sea, vamos a hacer importancia, porque no dije que déjame consultar a ver si puedo dar 100 pesos por unos muebles. No, yo no estoy hablando de eso. Ni de esas cosas. Yo estoy diciendo, ustedes saben bien a cuáles cosas yo me refiero. Dame consultarlo a ver si pongo el servicio a una hora, no, porque a Dios lo que le interesa es que yo dé el servicio, a él no le importa la hora. ¿Me entienden? Dios no se mete en eso, de que a qué hora yo voy a salir. No, si es a las 9 de la mañana, si es a las 10, Dios tiene que ver con eso. Si es lo que quiere que yo salga, si es a las 2 de la tarde, él es lo que quiere que yo salga, tengo que preguntarle a él para eso. Así de sencillo.